Como siempre, acuérdense que no los veo, así es que si alguien escribe algo en el chat o quieren participar o que contestan, como siempre, directamente abren el micrófono y hablan, ¿no? Bueno, empezamos a trabajar, ¿se acuerdan? El jueves pasado con las ecuaciones diferenciales. ¿Eh? Así que repasamos un cortito lo que hicimos el otro día y habíamos dicho que se llaman ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? A ver, ¿quién se acuerda? No importa que lo digamos perfecto ni nada, ¿no? Pero cuando uno habla de una ecuación diferencial, ¿de qué estamos hablando? De una ecuación en la cual la incógnita es una función, claro. Muy bien, de una ecuación en la cual ahí escuché justo dos voces y se me mezcló. Muy bien. A ver, repitan. en la cual la incógnita es una función. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien diría algo más? Que haría como clasificaciones, ¿no? Había como dos. Las habíamos clasificado, pero si escribo... Que interviene una o más derivadas. Muy bien, o sea, para que sea una ecuación diferencial tiene que aparecer, o sea, la incógnita es una función, pero tiene que aparecer la derivada, digamos, ¿no? Una o más derivadas. Muy bien. Salgo un segundo porque hay alguien intentando entrar, creo. Muy bien, ¿no? Por eso la habíamos definido y habíamos dicho, se llamamos ecuación diferencial a toda ecuación en la que la incógnita es una función y en la cual aparecen una o más derivadas de esa función incógnita. Muy bien. Les había parecido, por ejemplo, o sea, no eran cuestiones que no nos habían aparecido nunca hasta ahora, ¿no? Porque cuando estudiaron derivadas, había hasta ejemplos en donde me decían, uy, fíjate si esta función es solución. Porque empezaba a aparecer la palabra solución, ¿no? Solución, va a aparecer la palabra resolver. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos hablando de ecuaciones, ¿no? Y las ecuaciones se resuelven. Y lo que encontrábamos era la solución. Entonces, bueno, además de definirla, lo primero que hicimos como para decir, bueno, vamos a situarnos qué tipo de funciones son esas incógnitas, las clasificamos. Uy, me quedo con un acento, clasificaciones, perdón. Porque había puesto clasificación y después le agregué el es. Según la función incógnita, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Las ecuaciones pueden ser ordinarias y en derivadas parciales. El en derivadas parciales nos suena raro porque todavía no sabemos qué son las derivadas parciales, ¿no? Lo vamos a estudiar después. Y algunos autores dicen, bueno, lo vamos a definir según el orden de derivación de la ecuación diferencial, digamos, ¿no? O puede aparecer como una definición el orden. A nosotros nos había aparecido como la definición el orden, ¿no? Pero también es una clasificación. Uno dice, la ecuación puede ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Cuando hablábamos de según la función incógnita, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Puede ser que la incógnita sea una función de una variable, o puede ser que la incógnita sea una función de dos o más variables. De los dos grupos, las que nosotros aprendimos a trabajar y las sabemos graficar y las sabemos analizar, sabemos derivarlas, sabemos integrarlas, ¿no? Las primeras, ¿no? Estas, las que cuando pensábamos, por ejemplo, que tenían la forma y igual a una f de x, no importa el nombre que tome la variable dependiente o independiente o el nombre que tome la función, ¿no? Pero era una función que el dominio estaba contenido en las reales y el codominio también. Después aparecen otras ecuaciones diferenciales que se llaman ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, donde la incógnita ya es una función que tiene más de dos variables. ¿Eh? En realidad son funciones donde el dominio vamos a tener más de una variable. Por eso muchas veces ponemos así, ¿no? En el dominio teníamos, por ejemplo, dos variables, una x y una y,
2 variables independientes y una variable dependiente, o 3 variables, ¿sí?, independientes y una variable dependiente. A esas las llamamos ecuaciones en derivadas parciales. Estas, en realidad, por ahora es para información, porque nosotros vamos a trabajar con estas, con las primeras, con las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es más, todavía no sabemos qué es una derivada parcial. Así que solo para información las pudimos reconocer porque cuando en vez de tratarse de una derivada de una función escalar, se trataba de una derivada de esta, en vez de usar la d que habíamos dicho, no se usa este símbolo, sino que nos aparece un símbolo raro, ¿sí?, que quiere decir derivada parcial. Entonces, en ese caso, es una de las otras. Y después dijimos, bueno, las clasificábamos según el orden, que pueden ser de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, dependiendo de cuál era el orden de la derivada más grande que aparece en la ecuación. Y lo otro que nos apareció era, bueno, ¿qué hacemos con las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales las queremos resolver. Si las queremos resolver, uno habla de solución, ¿no? ¿Y qué será esto de resolver una ecuación? Cuando uno dice quiero resolver una ecuación, ¿qué es? ¿Qué significa? Que se cumpla la igualdad. ¿Eh? Que se cumpla la igualdad. A ver, ¿alguien diría otra cosa más? O sea, yo digo quiero resolver la ecuación. Había varias, tenía como 3 definiciones. Estaba la general, la particular, ¿eso es? Hay distintos tipos de soluciones. Yo les estoy preguntando nada más, ¿qué quiere decir resolver una ecuación? Y en este caso una ecuación diferencial. Encontrar la función. Encontrar la función, perfecto. O sea, cuando a mí me dicen resolver la ecuación, tengo que encontrar, en este caso serían la o las funciones que verifican esa ecuación. Muy bien. Y a esa función que verifica la ecuación, o funciones, lo llamamos solución. Y lo que nosotros definimos el otro día es a qué llamamos solución de una ecuación diferencial. ¿Eh? Que tiene que ver, bueno, si la quiero resolver, tengo que encontrar la solución. Y habíamos dicho que la solución de una ecuación diferencial, ordinaria, porque de ahora en más nos vamos a dedicar a esas, es una función que al sustituir la función y sus derivadas que aparecen en la ecuación diferencial, la ecuación se satisface, ¿no? Lo habíamos escrito como está ahí. Esperen que voy a recibir a los compañeros. Me parece que ahora sí estamos todos, siempre somos 70, 72, así que. Bueno. Por ejemplo, habíamos visto este era el primer ejercicio de la práctica, y teníamos varias, digamos, ¿no? Entre todas esas, ¿cuál es la rara, la que sería una en derivadas parciales? La E. La que dice E, que en realidad estaba mal numerado, que era la misma charla que tuvimos el otro día, ¿no? Esa es en derivadas parciales. ¿Qué me van a preguntar? Eso solo a lo sumo. Reconocer que no es de las que estamos estudiando en este momento. Después aparecen 3 que son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y cuál es el orden de la primera? Dos. Orden 2, muy bien. ¿Cómo se llama la variable independiente y la variable dependiente? O sea, ¿cuál es, o sea, en esa primera? ¿Quién se anima a decirlo? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? T sería la independiente, X la dependiente. Perfecto, ¿está bien? Muy bien. ¿Cómo determinamos eso? ¿Cómo lo No vemos? me doy cuenta, porque en realidad fíjense que acá me están diciendo, por ejemplo, la derivada de X con respecto a T. Cuando miramos eso, ahí, esperen que estoy buscando el punterito. Cuando miro esto, acá me están diciendo, fíjate que en este caso estamos pensando que derivo a X, que le estoy dando el mismo nombre que la función, ¿no? O a la función X con respecto a X. Si lo quisiera escribir respecto a T, si lo quiero escribir de otra forma, esto lo poníamos así. ¿Sí? Era la otra manera de escribir la derivada.
Así que t es la variable independiente y x es la variable dependiente. ¿Sí? ¿Quién aparece entonces? La x', y acá fíjense que lo que me está apareciendo cuando digo derivada segunda de x con respecto a t, me está apareciendo la x segunda, digamos, ¿no? La derivada segunda. ¿Sí? Cuando miramos esta, por cómo está escrito, me dice derivada de y con respecto a x, así que en este caso estamos pensando que otra vez, la y es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Está bien? En esta última, por cómo está escrita, me está diciendo, fíjate que estamos pensando que P es la dependiente y T es la independiente. Lo que no quita que a veces, para poder resolverla, para poder trabajarla, nos convenga mirarlo al revés. O sea, pensar que una es la independiente y otra es la dependiente. Pero para poder hacer eso, es como que volvemos a lo mismo, ¿no? Deberíamos no estar contextualizando. Deberíamos estar pensando en un ejemplo en donde x e y las variables no significan nada, ¿no? Como para poder jugar con cuál es la independiente y cuál es la dependiente. ¿Sí? ¿Te diste cuenta? ¿Se dieron cuenta? Por eso lo puse otra vez, porque eso es simple, pero a veces uno le cuesta mirarlo, digamos, ¿no? Sobre todo cuando ya acá no son los ejemplos tan clásicos como vimos el otro día, que eran así muy simples, ¿no? En este me aparecían algunas cuestiones más. ¿Sí? Profe, ¿lo puedo volver a repetir rápido a eso? Porque se me cortó un poco y no entendí. Sí, todas las veces que quiero. Bueno, estábamos acá. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta cuál es la variable independiente? O sea, en realidad, ¿cómo hago para darme cuenta cuál es la función que es incógnita? Para ver cuál es la función que es incógnita, lo que estoy pensando es cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Entonces, por cómo están escritas en este ejemplo, lo que miramos es, acá, bueno, miro esto, por ejemplo. Y acá que me dice, derivada de P con respecto a T. También teníamos otra forma de escribir eso y lo hubiéramos escrito como P' de T, ¿no? A lo mejor estamos más acostumbrados a esa escritura, pero ahora vamos a jugar con las dos escrituras para poder trabajar las resoluciones. Entonces, en esta función, P es la variable dependiente y T es la independiente, ¿sí? La independiente es la que está en el dominio. ¿Cuál es la variable del dominio? T. ¿Cuál es la variable que está en el codominio? P. Y fíjense que también en esta notación, la independiente me aparecía abajo, digamos, ¿no? No con un paréntesis, sino abajo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Después de eso, dijimos, bueno, empezamos a hablar de funciones, digamos, ¿no? De qué pasaba con las soluciones. Y yo les había dicho, aunque no sepamos mucho todavía de qué son las soluciones ni nada, hagan de tarea para este ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan que teníamos que hacer el ejercicio 2 de la práctica? Y dice, en la siguiente figura se muestran las gráficas de algunos miembros de la familia solución de la ecuación diferencial. Aparece una ecuación diferencial, varias de las cosas que charlamos el otro día. En esta ecuación diferencial, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál sería la función acá? La función incógnita. La variable X. La variable dependiente sería X sería la independiente, ¿no? La dependiente, la Y, ¿no? Porque acá me está diciendo, buscar cuál es la función Y, que además depende de T, que le puedo decir le estoy dando el mismo nombre. Cuando lo escribimos así, o sea, a veces uno se confunde porque parecería que la función es el mismo nombre de la variable independiente, y estamos haciendo eso un poco. Que busco una función Y que y está mal lo que puse ahí, ¿no? ¿Qué es lo que puse mal en lo que escribí yo? Pusiste T. Muy bien, gracias.
¿no? ¿Cuál es la variable? X. Es X, ¿no? Ahí, bien. La X, ¿no? ¿Cuál es la función Y que cuando la derive una vez y la reemplace en esa ecuación, o sea, en lugar de Y ponga Y' y en lugar de Y ponga Y, en lugar de Y' ponga la derivada, la multiplique por X al cuadrado, por X, que haga esa cuenta, me dé 1. Y no la sabemos resolver, ¿no? Porque hay algo medio raro en las que podíamos de antes resolver, es alguna que con integración directa me salía. No la sé resolver. Pero acá no me dicen resolver, ¿no? Lo que me dicen es, para esa ecuación diferencial, en esta gráfica, o sea, en este, están algunas de las soluciones. Y dijimos, al conjunto de todas las soluciones lo vamos a llamar familia solución, ¿no? Entonces, por eso, que ahora lo vamos a repasar, eso no lo repasamos todavía. Vamos a llamar familia solución. Y tenemos dibujado algunas, porque si dibujáramos todas, y no voy a ver nada, ¿no? Bueno, pero entonces dibujamos algunas. Y ahora me dicen, me van preguntando algunas cosas. Mostrar que la función y igual a 1 más logaritmo de x dividido x es solución de la ecuación diferencial en R más. Fíjense que hay un poco, todas las gráficas que tenemos están dibujadas en el primer y segundo cuadrante, ¿no? O sea que el dominio son los reales positivos aparentemente, ¿no? Para todas las soluciones. Aparentemente no hay ninguna solución que tenga, ninguna función que sea solución y que tenga dominio en los reales negativos. Después vamos a ver cómo nos damos cuenta. Por ahora me dicen, bueno, fíjate que si trabajás en los reales positivos, esa función es solución. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Qué habrá que hacer para ver qué es solución? El gráfico por ahora no tiene nada que ver, ¿no? A lo mejor es alguna de esas o no, vamos a ver si me puedo dar cuenta. Pero ¿cómo hago para ver si esta función verifica, o sea, es solución de la ecuación que está recuadrada? No habría que sacar la derivada de y después reemplazar en la Claro. ecuación. Hay que sacar la derivada de y, y después en el lugar donde está y, ponemos donde está y', ponemos la derivada, donde está y ponemos la función, y miramos que el resultado nos dé 1, ¿no? ¿Sí? ¿Eso lo hicieron? No. Bueno. ¿Se ve muy chiquito? Porque salí de la presentación. ¿Se alcanza a ver bien? Se ve bien. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo. Nos decíamos, mostrar que se funciona. Así que lo que hay que hacer es derivar. Vamos a poner una ecuación. Entonces ahí tendríamos que hacer la derivada de esa función, ¿no? ¿Cómo hacemos la y'? Escribiendo en blanco, así que no vemos nada. Y en mayúscula, que no quiere escribir en mayúscula. Ahí está. Bueno, y'. ¿Cómo hacemos para derivar esa función? Hay un cociente, ¿no? Así que, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Por qué no me aparece ecuación?
No me aparece. Voy a hacer más fácil. Me va a quedar más feo, pero no sé por qué no me agrega la ecuación. Bueno, ¿cómo decíamos para derivar esa función? La y' me queda un cociente, ¿no? Numerador derivado. Que queda 1 sobre x, ¿no? Por el denominador sin derivar. Menos numerador sin derivar. 1 más logaritmo de x por la derivada del denominador, que era 1, ¿no? Sobre el denominador al cuadrado. Así que esto nos queda x menos 1 menos logaritmo de x dividido, x al cuadrado. ¿Sí? Y ahora eso, que me quedó todo tachoneado, eso lo tenemos que reemplazar, así que nos va a quedar x cuadrado por la derivada. Abajo me quedó un x al cuadrado, x menos 1 menos logaritmo de x. ¿No? Esa era la derivada. Si le hice bien. Más x por y. O sea que queda x por... No sé por qué me hace esas rayas. Más x por y era 1 más x más logaritmo de x dividido x, ¿no? Profe, perdón. Sí. ¿Por qué queda esa x? O sea, vos X. tenés 1 sobre x por x. ¿No se cancela ahí? 1 sobre x, por x sí. Ah, perdón, acá es un 1, sí, tenés razón. Estaba mirando. Este es un 1, ¿no? Queda mucho más cortito. Me parecía que quedaba diferente, digo, lo hice. Bueno. Estaba mirando la raya esa que me hace cada vez que escribo. O sea que acá me queda 1 menos 1 menos logaritmo. ¿Sí? Menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Entonces, esto es un 1. Este 1 no hace falta. ¿Me queda así? Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Gracias. Y entonces, cuando simplificamos, esto se va y las x se van, ¿no? Así que nos queda menos logaritmo de x más 1 más logaritmo de x, 1. Así que se verifica y ahí probamos qué solución. ¿Sí? O sea que eso, fíjense que es, hasta les debe haber pasado que hicieron algún ejercicio de eso en Matemática 1, ¿no? Pero ahora nos dicen algo más. Buscar entre todas las gráficas que están en esa figura, ¿cuál corresponde a la función del ítem A? ¿Eh? Hay un montón, y fíjense que esto, el otro día charlábamos que por ahí se movían hacia arriba y hacia abajo. Evidentemente acá no le está pasando lo mismo, ¿no? Son una familia de funciones, pero no le está pasando exactamente lo mismo. ¿Cómo puedo hacer para encontrar cuál de las funciones que está ahí graficada es la y? Es esta. Me dicen, hay una que es, seguro. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos hacer? Graficarla. La podemos graficar. ¿No habrá otra forma más fácil? Una es graficarla y ver cuál es. La otra... ¿Por transformaciones? Por transformaciones. ¿A alguien se le ocurre algo más simple todavía? Fíjense, a mí me están asegurando que una de... Aquí hay 3, 6, 7. Una de esas 7 gráficas es la gráfica de la y igual a 1 más logaritmo de x sobre x.
Las 7 son diferentes. Y fíjense que, por ejemplo, para el x igual a 1, cada una tiene una imagen, si me fijo acá, a esta al 1 le corresponde el 0. A la primera, la que está más abajo, a 1 le corresponde el -2. A esta, a 1, no sé qué valor. A esta, a 1, parecería el 1. A 1, el 2. O sea que bastaría con, y si me fijo con el 2 también, a cada una le corresponde una imagen diferente. Al 3 también. Al 1/2 también. Entonces, lo que podríamos hacer es directamente, por ejemplo, fijarme cuál es la imagen del 1 y con eso la encuentro. ¿Sí? O sea, es más fácil de lo que ustedes están intentando hacer. No me hace falta graficarla o compararla, sino que bastaría, por ejemplo, con fijarnos qué le pasa cuando el x vale 1. Si x vale 1, ¿cuál es el y que le corresponde? Logaritmo de 1 me da 0, así que me queda 1 dividido 1, 1. Así que a 1 le tiene que corresponder, si hice bien la cuenta, revisen porque vengo mal con las cuentas, a 1 le corresponde el 1, ¿no? Así que aparentemente es hagan. Debería ser, porque en 1 me da 0, 1 más 0, 1, dividido 1, 1, ¿no? Parecería que es esta. Y me sale esa rayita. Esa, ¿no? ¿Les dio la misma? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Así que fíjense que ahí no tuvimos que graficar ni nada, ¿no? Me la grafican y elegimos. Ah, fíjate que esa es esa. Y después me dicen más todavía. Ah, mira, esta que está acá, la y igual a c más logaritmo de x dividido x, es la solución general de la ecuación. Y ahí nos empezaban a aparecer algo que me empezaban a dar, ahí me están dando un montón de soluciones al mismo tiempo, ¿no? La definición de solución general, que ahora la vamos a volver a repasar. Pero que sí, en esa solución general nos aparecían constantes. Constantes porque lo que nos habíamos dado cuenta es que, como estamos buscando funciones que cuando la derive y la reemplace ahí, me dé 1 o la verifique, lo que nos pasaba es que generalmente encontrábamos muchas funciones y que puedan funcionar, digamos, ¿no? Porque cuando la derivaba había algunas cosas que se perdían. ¿Se acuerdan que uno decía, dado una función, la derivada es una sola, pero cuando tengo la derivada y quiero volver a la función, quiero recuperar la función, tengo un montón. A lo mejor elijo o a lo mejor me quedo con todas, ¿no? Cuando estemos hablando en forma general, voy a tener todas las soluciones. Cuando esté hablando de casos particulares, me quedaré con una de todas esas, pero ¿cómo doy todas? Y bueno, ahí me dicen, fíjate que esta es la solución general. ¿Cuál es la constante? Y me apareció acá. Ven que ahí, cuando tuvimos que despejarla ahí, van a ver después, ya nos vamos a dar cuenta cómo nos aparece, esa constante, que también habíamos charlado un poquito el otro día, me aparece ahí. Ah, si se fijan, en esta, es una de esas, ¿no? Nada más que la que está en el ítem A, la constante vale 1. O sea que esa que buscamos acá tiene en esa familia de funciones el valor de la constante igual a 1. ¿Qué pasará? Y le vamos dando valores a C y encuentro todas las soluciones que están en la solución general. Y me dicen, bueno, ahora encontré entre todas estas, que hay un montón, ¿cuál es la que pasa por el punto P? ¿Cuál es la primera? Si vamos de abajo hacia arriba, ¿cuál es la primera? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el valor de la constante que haga que encuentre cuál es el miembro de esa familia, que es solución de la ecuación. ¿Y cómo hacemos? Otra vez lo mismo que antes, nada más que acá me dice, fíjate que el punto P está en la gráfica de esa función. ¿Y el punto P qué coordenadas tiene? 1 menos 2. 2. 1 menos 2. Así que ¿qué le va a tener que pasar? Fíjate que cuando el x valga 1, el y vale menos 2, y ahí averiguamos el valor de c.
Y entonces encuentro cuál es el miembro de toda la familia de soluciones que verifica esa ecuación. ¿Sí? ¿Hacen la cuenta? Así ya nos queda hecho. Y me la dicen. La constante vale -2. Me parece que sí. Sí, me dio lo mismo. Les dio -2, muy bien. Bien. Así que a esa AP le corresponde el -2. Muy bien. Ven que todavía dimos muy poco de lo que es teórico en este tema, pero ya hay un montón de cuestiones que podemos analizar. Porque ya sabemos analizar las funciones escalares, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora trabajando con esto de las soluciones. ¿Se acuerdan que también las habíamos clasificado? Vamos a volver a repetir esa clasificación porque es importante, porque lo vamos a necesitar para seguir trabajando. Habíamos dicho, bueno, vamos a hablar de solución general. ¿Eh? Solución general, ¿qué quería decir? Y cuando en realidad damos esa familia de soluciones. Va a ser una solución en la que aparecen n constantes arbitrarias. Y esas constantes, acá tenemos por ahí 2 ejemplos, dependía de, esperen que le voy a sacar, esta constante no lo puedo creer. No quiero esto. Esta constante, ¿se acuerdan que dependía del orden de derivada, del orden de la ecuación diferencial, ¿no? Habíamos hecho una que decía b' igual a 3t, la resolvimos por integración directa, que era lo único que sabíamos hacer, y al integrar nos aparecían que la función b era la t cubo, pero le podíamos sumar cualquier constante. Entonces, si era de orden 1, me aparecía una constante. Pero si era de orden 2, me aparecían 2 constantes, no una, ¿no? O sea que la cantidad de constantes que aparecen en eso que llamamos solución general depende del orden de la derivada, ¿no? Si es de orden 1, me va a aparecer una constante que se llaman constantes arbitrarias. Si es de orden 2, aparecen 2. Si es de orden 3, tendrá 3. Si es de orden 4, tendrá 4. Y eso le pasa a la solución general de todas las ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso decimos, la solución general va a tener tantas constantes como el orden de la ecuación diferencial. Y en realidad lo que nos puede llegar a pasar es que una ecuación no tenga solución. Entonces ahí al principio, cada vez que hablamos, vamos a decir, bueno, si tiene soluciones, nos va a pasar que tiene infinitas y que además hay muchas que tienen forma parecida, digamos, ¿no? Casi todas. Por eso hablábamos de familia de soluciones y en esas ecuaciones aparecen n constantes arbitrarias. Entonces, a la solución, que cuando las escribimos, le ponemos esas constantes arbitrarias, que en realidad uno dice solución general, pero no estoy dando una sola función, sino que estoy dando infinitas funciones al mismo tiempo, o sea que estamos dando esa familia de soluciones, la vamos a llamar solución general. ¿Sí? Porque parece que le decimos solución y en realidad estamos dando muchas, ¿no? Entonces, por ahí eso suele confundir. Solución particular, que lo habíamos dicho, es cada vez que doy una, entre todas esas funciones elijo una. O sea que uno dice, bueno, les doy valores a las constantes. En ese darle valores a las constantes, por eso decimos, bueno, ¿cómo las encuentro? Y nos puede pasar que le dé un valor a la constante, por eso dice asignando valores arbitrarios a las constantes, o puede pasar que en realidad me den algún dato, y esos datos los vamos a llamar condiciones iniciales. ¿Sí? Por ejemplo, me podían decir, bueno, esta es una ecuación diferencial.
la derivada segunda de y igual a menos 9,8. ¿Tá? El orden es 2, porque me aparece la derivada segunda. La función incógnita es y lo que no me aparece ahí es el nombre de la variable independiente. Así que le puedo dar el nombre que quiero. Lo puedo llamar t, lo puedo llamar x, como se me ocurra, pero sí hay una variable independiente porque la i es una función, porque me dice que estoy hablando de la derivada, ¿no? O sea que seguro hay una variable independiente dando vuelta, y me doy cuenta que hay una sola variable independiente por la notación, porque dice el prima o el doble prima se usa solo para funciones escalares. En las otras funciones no se usa, que era lo que habíamos charlado el otro día, aunque no supieron. ¿Cómo hacíamos para resolverla? Integrábamos una vez y tenía que volver a integrar. ¿Okay? Acá está, después resuélvanla, pero me aparece, cuando la resuelvo, como integrábamos con las integrales indefinidas, me aparecen las dos constantes. Una que aparece cuando integro una vez, que ahí es la C1, cuando vuelvo a integrar me aparece C2. Pero esa es la solución general, porque es la solución en donde me aparecen las constantes arbitrarias. ¿Cómo puedo hacer para dar una solución particular? Y, por ejemplo, le doy valores a las constantes. Ahí dice C1 vale 3, C2 vale 5. Esta que me aparece acá es una solución particular. ¿Sí? Hay más millones, infinitas, porque le van dando diferentes valores y me aparece otra. ¿Cuál es la otra manera? Y que en realidad, en vez de decirme, da una cualquiera, que me digan, encontrá aquella solución que verifique alguna condición. ¿Cómo me aparece acá? Ven que me dice, no, entre todas las soluciones la ecuación diferencial es la i segunda igual a menos 9,8. Pero quiero que la solución verifique que en 0, la i en 0 me da 1600, y que la derivada en 0 me da 0. ¿Está? Y fíjense que me dan dos condiciones, porque en realidad para dar una solución particular, le tenemos que encontrar, tenemos que darle valores a dos. Acá estamos, ¿no? Sí. Le tenemos que dar valores, ¿está? A dos constantes. Por eso me aparecen dos condiciones. Cuando me dan esas condiciones, a las condiciones las llamamos condiciones iniciales. Y el condición inicial no tiene que ver, por ejemplo, acá me pusieron en 0, pero a lo mejor me dicen y en 1 igual a tanto, digamos, ¿no? De todas formas se llaman condiciones iniciales. Son esos datos iniciales del problema. ¿Eh? Si es el tiempo, generalmente me ponen al principio pasaba tal cosa, pero no depende que se llame inicial porque ahí le tengan que poner un 0, digamos, ¿no? Es la i en cualquiera. Entonces digo, bueno, ¿cómo hago para encontrar esa solución particular? Y tendremos que buscar primero la solución general y después fijarme que verifiquen esas dos condiciones. El otro día habíamos hecho alguno parecido y esto se llama un problema de valores iniciales. Entonces, ven que acá, bueno, lo que les decía, ¿no? Uno lo que buscaba era, tengo dos condiciones iniciales, siempre la cantidad de condiciones iniciales va a coincidir con el orden de la derivada, porque necesito una condición por cada constante. Y ahí voy a encontrar una. Bueno. Aparece acá algo importante que tiene que ver con eso, y es que hay un teorema en ecuaciones diferenciales que se llama el teorema de existencia y unicidad, que me dicen que si uno tiene un problema de valores iniciales, y fíjense que acá me está hablando de una ecuación de orden 1, bajo ciertas condiciones, ese problema tiene solución, y además la solución es una sola. O sea que hay un teorema que es muy importante en las ecuaciones diferenciales de primer orden, que se llama teorema de existencia y unicidad. Ese después lo vamos a generalizar, pero ahora, si tenemos una ecuación de primer orden, como es de primer orden tenemos una condición inicial, si pasan algunas cosas, por eso es un teorema,
ese problema, dice, siempre tiene solución, por eso se dice es de existencia, ¿eh? Y además la solución es única. ¿Cuál es la condición que me piden? O sea, ¿cuáles serían las hipótesis? Las tenemos acá. Lo que me dicen es que la función y las derivadas parciales, y ahí aparece algo de cómo está escrito, que ahora lo vamos a volver a charlar, tienen que ser continuas en alguna región que contenga el punto x0 y 0. ¿Sí? O sea que nosotros lo vamos a seguir trabajando un poquito después y uno termina de entender bien qué me está diciendo la hipótesis de este teorema cuando veamos el tema que sigue. ¿Sí? Porque ven que acá me dicen, como está planteado, aparece la y' despejada. Está despejada como algo que depende de x y de y. ¿Sí? Y cuando me aparece así despejado, lo que está del otro lado del igual sería una función que tiene dos variables. Si esa función que me aparece ahí, que tiene dos variables, es continua, y sus derivadas, que en realidad es una sola que necesito, la derivada con respecto a y, de lo que me quedó ahí escrito, es continua, seguro tengo solución y la solución es única. A este teorema después vamos a volver, digamos, ¿no? Pero los problemas de valores iniciales son muy importantes porque empiezan a tener características diferentes, ¿no? Y uno empieza a poder estudiar algunas cuestiones. Bueno, y ahora vamos a volver a otro tipo de soluciones que nos aparecen, que son las que se nos llaman soluciones singulares. Hasta ahí era un poco lo que habíamos dicho, no había nada demasiado nuevo, pero me pareció que para que quede bien claro era bueno un poco que lo digamos. Aparecen las que se llaman soluciones singulares. ¿Sí? ¿Y por qué a la necesidad, digamos, de trabajar, de hablar de esta familia de soluciones y ver después cómo nos queda esta familia de soluciones completa? Ven que dice, solución singular se llama a las soluciones aisladas, o sea, es una solución aislada. ¿Aislada qué quiere decir? Que no está incluida en la solución general. Puede pasar que al tratar de integrar varias veces para encontrar estos métodos de resolución, nos aparezca ese conjunto de infinitas soluciones que dependen de las constantes arbitrarias, pero que sin embargo, en este conjunto de funciones no estén todas las soluciones, que haya algunas más que no se puedan encontrar dándole valores a las constantes. A esas soluciones se las llaman soluciones aisladas. ¿Sí? Por eso dice, son aquellas que no se encuentran incluidas en la solución general, o sea que no se pueden obtener asignando valores a las constantes. Vamos a ver un ejemplo y ahí uno va entendiendo, ¿no? La general se entiende enseguida, la particular también, la singular es la que da un poquito más de trabajo hasta que uno entiende de qué se trata. Por ejemplo, ahí nos dicen, pensemos en esa ecuación. Ecuación es seguro porque ahí tengo es igual. Aparece y', dice y' igual a i a la 2/3. ¿Sí? ¿Por qué esa es una ecuación diferencial? ¿Qué características tiene que uno se da cuenta que es una ecuación diferencial? Hay un igual y hay algo que no conozco. ¿Saben? Porque me dicen, bueno, ¿cuál será la función que cuando la derive me dé i a la 2/3? ¿Sí? Y la incógnita ahí es la i. ¿Cuál es la otra variable? Otra vez no está escrita, por lo que vemos que está escrito después, la llamamos x, ¿no? Pero decimos, bueno, si tengo esa ecuación diferencial, y fíjense que esa la podemos resolver ya, no es una de las que todavía no sabemos, porque yo digo, ¿cuál es la función que cuando la derive me da i a la 2/3? ¿Cómo hacemos para obtenerla? Integramos, ¿no? O sea, lo único que habría que hacer para encontrarla, a ver, esto se me complica, porque no me está apareciendo el cursor. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para encontrarla? Integrar, ¿no? Si integramos la i a la 2/3,
¿Qué problema? Y esta sería, ahí tengo que integrar. Con respecto a I directamente, ahora vamos a ver bien después. Tengo un problema, ahí está. Si integramos esa función, ¿qué me queda? Me va a quedar cuando integramos esa nos queda, bueno, la solución general está acá, después nos fijamos, así podemos seguir, porque le vamos a tener que hacer un cambio ahí, ¿no? Es la I de X igual a X sobre 3 más C. Esta, ven que me dicen, es la solución general. ¿Cómo hago para saber qué es la solución general? Y la puedo derivar, que me queda 3 por X sobre 3 a la 2, ¿no? Bueno, y nos fijamos, reemplazamos de los dos lados y vemos si nos da a la 2/3. Esa es la solución general. Bueno, ahora, si nos fijamos, acá tengo un montón, pero me dicen, pero fíjate que la función igual a X, para todo X, digamos, ¿no? Que es la función nula, verifica esta ecuación diferencial. Porque si la Y es la función nula, de este lado del igual me queda un 0. Del otro lado del igual también me queda un 0 porque la derivada es 0. Así que esta función es solución. Ahora, si miramos acá, ¿qué valor le puedo dar a la constante C para que me quede la función nula? Y ustedes que me dirían, pero fíjate que para que esto me dé la función nula, C tendría que valer menos X sobre 3. ¿Sí? Y de esa manera me quedaría la función nula. ¿Pero qué problema tengo? Cuidado, porque si le pongo menos X sobre 3 no es un número. Le estoy restando, o sea, lo que estoy haciendo es poniendo en el lugar de C una función. ¿Ven? Y lo que necesitamos es algún número que pueda reemplazar por C, porque C es una constante, que cuando lo ponga ahí me quede la función nula. Y en realidad no hay. No puedo encontrar un número que cuando lo ponga ahí me dé la función nula. Entonces digo, fíjate que la función nula es solución de la ecuación, pero no está considerada en la solución general. En ese caso vamos a decir, esa solución es una solución aislada. ¿Ven? Vamos a aprender cómo nos aparece, ¿no? En el camino en que vayamos resolviendo la ecuación, me aparecen cuáles son las posibles soluciones singulares, no se asusten. Acá, porque se lo estoy contando y está ahí escrito, digamos, ¿no? Pero tenemos pistas de cuáles serán. Entonces acá me dice, fíjate que entonces esa no está. Pero es solución. Así que la vamos a llamar solución singular y además va a haber que incorporarla al conjunto de todas las soluciones. Entonces vamos a tener que ver cómo incorporo al conjunto de todas las soluciones esa. ¿Qué vamos a tener que decir? Fíjate que son todas, no sé si está puesto acá, al conjunto de todas las soluciones le vamos a tener que agregar esa. Vamos a decir, el conjunto solución de esta ecuación diferencial es el conjunto de todas las I, tales que I es igual a, en este caso, X sobre 3 más C al cubo con C real. Y le vamos a agregar, que le vamos a poner unión, esa solución nueva, la I en 0, la I de X igual a 0, la función nula. Listo, y ahí se soluciona, ¿no? Esta es la familia de soluciones. O sea que cuando hay soluciones aisladas, la familia de soluciones va a estar formada por el conjunto de la solución general, o sea, todas las soluciones que integran la solución general, a la que le voy a tener que agregar esa aislada, que puede haber una o varias, no tiene que haber una sola necesariamente. Puede haber varias. ¿Entendieron que es una solución singular? Más o menos.
O sea que son soluciones que no me aparecen en la solución general. El resto, ¿no entendió? Eso sea, sí lo entendí, pero Claro, no me interesa que en este momento entiendan cómo las encuentro. Lo que tenemos que encontrar es qué es una solución, la definición nada más. ¿Eh? Porque cómo las vamos a buscar, cómo las encuentro, cómo me doy cuenta, o sea, que alguna función puede ser solución general, ya nos va a empezar a aparecer, ¿no? La idea es que por ahí uno de entrada empieza a pensar, si encontré estas, encontré todas las soluciones, y no necesariamente. Y eso es una cuestión algebraica, ¿eh? De que a veces no me aparecen todas ahí, que ahora después las vamos a ver, ¿no? A veces no todas tienen esa forma. Hay infinitas que tienen esa forma, pero puede pasar que haya una que me aparece aislada, que hay alguna que no tiene nada que ver. Este es un ejemplo como muy clásico, porque aparece una ecuación diferencial. ¿Eh? Ahora, cuando nos empecemos a ver el primer método de resolución, la vamos a resolver, pero todavía no podemos por un detalle, pero me dicen, esta es la solución general. Si es la solución general, ahí tengo infinitas soluciones. ¿Eh? Pero a pesar de tener infinitas, si uno empieza a mirar, me dice, pero fíjate que la función nula es solución. Y es cierto que es solución. Porque si derivo la función nula, me da 0, ¿no? Reemplazamos y me queda 0 igual a 0. Así que es cierto que esta función es solución. Ahora, lo que yo les preguntaba es, ¿podemos poner algún número en lugar de C, número, para que la I me dé la función nula? Y uno diría, pero para que esto me quede igual a la función nula, para todo X, porque para que sea la función nula, me tiene que dar 0 para todos los X, no para algunos. ¿Eh? La C no puede ser un número, porque lo que le tendría que estar poniendo en el lugar de C es una función, que sería la menos X sobre 3. Entonces, eso, no hay ningún número que haga que esa función me quede la función nula. ¿Qué aparece? Cuando el C vale 0, o sea, tengo un montón, ¿tá? Pero ¿qué funciones me van apareciendo a partir de esta? Y si C vale 0, me queda la X sobre 3 al cubo. Si C vale 1, me queda la X sobre 3 más 1 al cubo. Si C vale 2, me van apareciendo así. Si C vale 1/2, acá le voy poniendo números con decimales. Le puedo poner números negativos. Le estoy restando algo. Pero así le ponga acá el 0, le ponga el menos 1/3, no importa lo que le ponga, esta X no se va. Me sigue quedando siempre. O sea que en realidad la ley de la función nunca me queda 0. No me queda la función nula nunca en este caso, ¿no? Entonces decimos, no la puedo encontrar ahí, no es una de estas. En esa solución infinitas, pero no es la función nula. ¿Eh? Fíjense, en esta, si a nosotros nos hubiera quedado esta solución general. No tiene nada que ver, ¿no? Pero no importa. ¿Le podré dar algún valor a C para que me quede la función nula? Y fíjense que No. tampoco. O sea que acá tampoco es la función nula. No me está apareciendo acá la función nula, ¿no? En otras, por ahí nos va a aparecer, pero acá tampoco me está pasando, ¿no? Porque me tiene que desaparecer, le tengo que dar un valor a C y que me desaparezca la constante. Si no hubiera estado este T al cubo, y la solución general hubiera sido C1 por T más C2 por T, ¿le puedo dar valor a las constantes para que la 0 sea solución? Y ahí sí, porque le pongo C1 igual a 0 y C2 igual a 0 y me queda. ¿Está? Entonces, eso va a ser lo que vamos a tener que jugar, y ven que es algebraico más que nada, para ver si me aparece alguna solución extra. Ahora, ¿cuáles son esas que pueden ser soluciones singulares? También es un proceso algebraico que nos va a aparecer en el camino que estemos haciendo para resolverla, ¿no? En estas definiciones. ¿Sí? ¿Entendieron un poquito más? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien puso algo en el chat? No, profe. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a empezar a resolverlas.
Ay, me sigue apareciendo este cosito. Ahora sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos métodos para empezar a resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Vamos a empezar con el primero. Hay un método que se llama método de variables separables. Es simple, digamos, ¿no? Que es con el que vamos a trabajar esta semana. Entonces ven que dice, bueno, vamos a empezar a trabajar con algunas. Y nos vamos a ir parando. Primero, nos vamos a pensar que tenemos ecuaciones de primer orden, primera condición. Ecuaciones diferenciales de primer orden. O sea, diferenciales ordinarias, porque la incógnita es una función, como habíamos dicho, funciones escalares, que son las funciones que conocemos. Y además de primer orden, o sea que vamos a empezar viendo que lo único que nos aparece es la derivada primera. No nos puede aparecer otra derivada. ¿Y cómo me puede aparecer escrita esa ecuación? Es como que hay diferentes formas de cómo me puede aparecer escrita, que el otro día un poquito se las dije, pero ahora lo vamos a volver a ver otra vez. Es, por ejemplo, que me pueda quedar la y', o sea, la derivada de la función, escrita de esta manera. Dice, como algo que depende de x, una función que depende de x por una función que depende de y. O que puede pasar que me quede escrita así, que sale, que se llamaba forma diferencial. O sea que trabajemos un poco algebraicamente la ecuación diferencial para poder escribirla de alguna de esas dos maneras. En esos dos casos nos va a pasar que vamos a poder usar como método de resolución lo que se llama separar variables. Bueno. Antes de empezar a ver cómo hago para darme cuenta de estas dos formas, bueno, ven que acá me aparecen esas diferentes maneras de poder escribirlo, eran formas algebraicas de cómo me pueden aparecer estas ecuaciones diferenciales, ¿no? Puede pasar que me aparezca toda una expresión que me esté relacionando la función, sus derivadas y hasta la variable independiente dando vuelta y que esté igualado a 0. Cuando escribamos eso, vamos a decir, en uno de los miembros me aparece el 0 y en el otro nos aparece, es lo que se llama una función en varias variables, digamos, ¿no? En general. Pero si no, pensemos que es una expresión en donde me aparecen la derivada, la función y la variable independiente. Esta f termina siendo uno dice una función de varias variables, digamos, ¿no? Una función que depende de tres cuestiones acá, ¿no? De la función incógnita, que sería esta, la variable independiente y la derivada de la función incógnita. Igualada a 0. Por eso digo, me está apareciendo una expresión algebraica de ese lugar, del otro lado un 0. Ahí me doy cuenta que esa ecuación es de primer orden. Listo, ¿no? Porque me apareció la derivada primera. Y lo que hago es poner todo el primer miembro. Si puse todo el primer miembro, decimos que tiene esta forma. Puede pasar que lo que hagamos es tener despejada la y', y que la expresión que tenga acá al lado me aparezcan la función y la variable independiente. O sea, expresiones algebraicas que dependan de la función o de la variable dependiente y de la variable independiente. Y entonces lo vamos a escribir así. Esta es una función que tiene dos variables, se le dice, ¿no? Y que el resultado es un número, o sea, después lo vamos a llamar campos escalares. Entonces tenemos la y despejada de alguna manera, ¿no? La y' despejada. O puede pasar que cuando lo trabajemos, lo separemos de tal modo que el y' no me aparezca con esta notación, sino que usemos la otra notación para pensar en las derivadas, que era poner diferencial de y sobre diferencial de x. Y cuando usamos esta notación, hay algunas cuestiones teóricas que me permiten separarlo, dejar el diferencial de y de un lado y el diferencial de x del otro. Entonces, trabajamos un poco esto algebraicamente y separo los diferenciales. Entonces, ¿qué me va a quedar? El diferencial de x por alguna expresión en donde me aparezcan las variables dependiente e independiente, más otra expresión también que aparezcan las variables dependiente e independiente por y. Y por eso se dice que cuando lo escribimos así, le vamos a decir que tiene una forma diferencial. Son las tres maneras en que uno puede ir escribiendo, y los pasajes son algebraicos de uno al otro,
para decir, bueno, me doy cuenta que son ecuaciones de primer orden, y después vamos a ver cómo hago para darme cuenta que puedo usar este método que les estoy contando para resolver. Por ejemplo, si tenemos la primera, ven que dice A, y la queremos escribir de la forma segunda, ¿qué quiere decir? Y de esa expresión hay que despejar y prima. ¿Cómo hacemos para despejar y prima? Y primero hay que pasar x restando, ¿sí? Y después el y dividiendo. ¿Está bien? Fíjense que en este pasaje que hicimos, primero me queda y por y' igual a 0. Y después tuvimos que pasar la y dividiendo para que me quede esta expresión y poder despejar. Y ahí cuando pasamos y dividiendo, la y era una función. Así que le estamos pidiendo a la y que sea diferente de 0. O sea que acá le estamos pidiendo que para todo lo que siga, que la y, que era una y de x, sea diferente de 0 para todo x. Ahí le estamos, cuando me empiezo a dar cuenta, que en realidad lo que haga de ahora en adelante para tratar de resolver esta ecuación, no estoy considerando la función nula. A veces uno, en las ecuaciones, cuando uno pasaba algo dividiendo y eran números, después me tenía que fijar si ese número era solución o no, porque lo descarté en el procedimiento algebraico. Acá me va a pasar lo mismo, pero lo que descartamos en este procedimiento es una función. Entonces, cuando termino, me tengo que preguntar qué es lo que pasa con esta función, con esa función. Y esa sería esa posible solución aislada. O sea, me van apareciendo en el camino, cuando las resuelvo, cuáles son las posibilidades, digamos, ¿no? Si pasé alguna y dividiendo, eso es lo que tengo que empezar a descartar y son las que me pueden aparecer por otro lado. Bueno. Ahí me quedó escrito, ¿no? Si tuviera la y' igual a eso, la b, y la quiero pasar a la diferencial, que es la más rara, ¿qué hay que hacer? Ponemos en vez de y' diferencial de y sobre diferencial de x, y ahora el diferencial de x lo paso multiplicando, y el x menos y también. Y después de eso, pasamos restando, igualamos todo a 0. Y eso es lo que se llama dar la forma diferencial de la ecuación diferencial. ¿Qué me puede pasar? Que desde la forma diferencial, donde teníamos los diferenciales separados, quiera escribir la b, quiera poner y' igual a algo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que reconstruir. Primero tendremos que pasar, ¿saben? Bueno, acá están hechos un poco los pasos todos juntos, ¿no? Pasar el menos, no, está bien. El menos 3x lo pasamos restando. Y ahora vamos a pasar el diferencial de x dividiendo, para que me aparezca este diferencial de y sobre diferencial de x, que era el y', y después, si pasamos este dividiendo, lo que nos está molestando es esto, ¿no? Así que vamos a pasar coseno dividiendo y x por y multiplicando, trabajamos algebraicamente y me aparece cuál es la y', ¿no? O sea que podemos pasar de uno al otro, simplemente con trabajo algebraico, ¿no? Entonces, por eso en esos que vimos antes nos dijeron, bueno, fíjate que si estás pensando en esta forma que tenés la y dividida, si esta función tiene determinada forma, voy a poder usar el método que vamos a ver ahora. Y si en la forma diferencial, acá en P no me aparece y, y en Q no me aparece X, vamos a poder usar este método. Así que ahí nos va a aparecer esa manera de decir, bueno, ¿cuándo puedo usar este método? Bueno, vamos a volver, cuando tengan muchos, uno va mirando y vamos a entender, bueno, cuándo lo podemos usar y de qué se trata el método, ¿no? Que tiene que ver con qué tengo que hacer para poder integrar y encontrar la solución. Siempre el objetivo acá va a ser integrar una vez para recuperar la y. Pero ese paso de cómo hacemos para integrar, es lo que ahora es un método, y tiene una serie de pasos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer eso es decir, ¿cuál es la función incógnita? Acá, por cómo está escrito, decimos la función incógnita es la y la variable independiente es x. Una vez que decidimos eso, no me sirve tener el y', sino lo que necesito,
porque fíjense que dice separar variables, digamos, ¿no? Lo que vamos a hacer es escribir el I' como diferencial de I por diferencial de X. Y es más, lo voy a trabajar para que me quede esta manera, ¿eh? Para que me quede esa otra forma. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Pasar diferencial de X multiplicando, ¿eh? O sea, para poder llegar y que, o sea, para que tenga esta forma, bueno, habrá que trabajar, digamos, ¿no? De alguna manera. Si tengo a lo mejor ya la tengo, y si no, la llevo a la forma diferencial. Después, digo, me fijo si tengo que descartar algunas, como nos pasó antes que pasamos eso dividiendo. Después, vamos a separar variables. Esperen que voy a volver para atrás, así, al mismo tiempo que vamos leyendo esto, vamos resolviendo esta que estaba acá, que era bastante simple, ¿no? Ven que dice, era I' igual a menos X sobre Y. Esta que estaba acá. A lo mejor es la misma que esta, pero vamos a ver, ¿no? Bueno, entonces, nuestra ecuación, vamos a ir haciendo acá al costadito esa, ¿no? O sea que nosotros teníamos la ecuación, la tenemos escrita de esta manera, ¿no? De la primera, porque dice I' igual a, me olvidé, menos I sobre X o menos X sobre Y era. ¿Alguno se acuerda? Era así, profe. Así, gracias. Pasó menos de un minuto y me olvidé. O sea que tenemos esta, ¿no? Como la I. Fíjense que para poder escribirla dijimos, descartamos la I igual a 0, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Y dice escribirla de esta manera. O sea que vamos a poner, en vez de poner I', de I sobre de X. Igual a, y ahí me dice escribirla como un producto. La parte que depende de X por la parte que depende de Y. Entonces vamos a escribir así. Menos X por 1 sobre Y. Ven que acá tenemos, parece raro lo que me estaban pidiendo, pero no era tan raro. Quiero cambiar el color. Ven que acá, este menos X es lo que acá en la teoría me dice una expresión, una función que dependa de X, un por en el medio, y este, que era el 1 sobre Y, sería lo que hace. ¿Vale? Ven que me termina quedando con un producto separado lo que tiene X y lo que tiene Y. ¿Vale? O sea que en factores me tienen que dar qué parte depende de X y qué parte depende de Y en esta expresión. Una vez que lo tenemos así, lo vamos a avanzar todavía. Bueno, primero, cuando hicimos eso, tuvimos que hacer algún pasaje, porque nosotros habíamos empezado el anterior, ¿no? Sí, fíjate que en realidad lo que tuvimos que hacer es pensar que cuando acá tenía un 0, esta no me aparece entre esas, ¿no? Porque la original nos decía X más Y por Y' igual a 0, ¿no? Para poder hacer ese despeje, le habíamos puesto que el I tenía que ser distinto de 0. Así que nosotros acá tenemos una que es la I igual a 0, o sea, la función nula, que la vamos a tener que estudiar después. Me dice, bueno, fíjate, lo dejo aparte a eso, ¿no? Después lo miraremos. Ahora, vamos a trabajarlo para que me quede de esa manera. Fíjense que lo que estamos haciendo es, pongamos todo lo que me aparece con la letra I de un lado del igual, todo lo que aparece con la letra X del otro lado. O sea, todo lo que tiene variable dependiente de un lado, variable independiente de la otra. Parece difícil y no, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Si acá estamos dejando el diferencial de Y, quiero pasar multiplicando el diferencial del X del otro lado, ¿qué me va a quedar? Con X me queda menos X. Con Y, el Y que estaba dividiendo lo paso multiplicando. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, lo escribí de esa manera. Ven que los pasos, como me va diciendo, paso por paso qué hacer, pero no son difíciles, van a ver que son re simples los pasos. Y ahora, integro miembro a miembro. Mira, ahora sí, puedo hacer algo
que me va a permitir recuperar la función. Voy a volver a cambiar el color. Vamos a volver a... ¿Qué color podemos poner? Ahora integramos miembro-miembro. Bueno, y cuando integramos, ¿qué nos queda? Y fíjense que cuando integramos miembro a miembro, lo que me queda ahí es I diferencial I. Y el diferencial en la integral lo que me está diciendo es cuál es la variable con respecto a la cual estoy integrando. Así que acá es el truco que se hace en este método, es que lo que vamos a hacer es la integral de I con respecto a I me queda I cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y del otro lado me queda también x cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y hay un detalle acá, que parecería que acá le pongo más c, acá también le tengo que poner más c. Pero a esta le tendría que poner c1 y a esta c2, porque en realidad no tienen por qué ser el mismo número en esas integrales. Pero si lo trabajamos un poquito más, algo que parece que estuviera en contradicción con lo que dijimos. Ah, pero fíjate que si las ecuaciones son de primer orden, en la solución que estoy buscando me tiene que aparecer una sola constante. Ahí parecería que me están apareciendo dos. Sin embargo, no son dos, sino que es una como que está expresada. Ven que si ponemos así, I2 sobre 2 igual a, vamos a pasar C1 restando. Sobre 2 más C2 menos C1. Ah, pero esto de última es un número, no son dos números que están afectando a cosas diferentes. No me parecen sumando, por ejemplo, o sea, en realidad ahí me aparecieron C2 menos C1 es un número, así que esto la podemos llamar C. Y ahí escribo esa expresión con una sola constante, ¿no? Entonces eso se soluciona y me va a aparecer una sola ahí dando vuelta. Primera duda que en general nos aparece, ¿no? ¿Ven que? Me dice ahí, resolvemos las integrales. Listo, saquemos con las primitivas. Y ahí, cuando lo termino escribiendo, le pongo una sola, ¿no? Porque no me hace falta ahí poner dos. Ah, y eso que está acá, que nosotros encontramos, y ahora se me tachó con lo que escribí, es la solución general de la ecuación. Ya está, ya llegamos a la solución general. ¿Qué pasa? No me quedó despejada la I. Ven que me había quedado I cuadrado. Esperen que voy a volver a cambiar el color. Nos había quedado I cuadrado sobre 2 igual a menos X cuadrado sobre 2 más C. Entonces, esto que está acá es la solución de la ecuación de partida. La solución general. ¿Qué pasa? Se dice que está dada en forma implícita porque no tengo despejada la I. Si nosotros de acá despejáramos la I, ¿qué habría que hacer? Y pasemos el 2 multiplicando y nos queda 2 por X cuadrado sobre 2 más C. Y me falta algo más, ¿no? Teníamos un cuadrado. Acá teníamos el cuadrado. Para despejar, ¿qué tendríamos que hacer? El I me tendría que quedar la raíz cuadrada de eso, hasta lo podríamos mejorar, ¿no? Podríamos distribuir el 2, me quedaría X cuadrado más 2C. Y ahora tenemos que hacerle la raíz. Pero lo que estaba pasando acá, cuidado que en principio tendría que poner un valor absoluto de I, ¿no? Y después, bueno, vamos a analizar qué pasa con esto, digamos, pero ver cuándo se puede despejar y cuándo no. ¿Sí? Implícita va a querer decir que encontré la relación entre las variables dependiente e independiente, pero que no me quedó la I despejada. No me quedó una sola manera de escribirla, ¿no? Y hay que, si puedo llegar a despejarla I, vamos a decir que uno la da de forma explícita. Ven que acá me dicen, si puedo, despejalo. Y se llama forma explícita. Ese ejemplo que estamos viendo en realidad no tiene forma explícita porque me aparece
Si le pongo el y me aparece con un más menos, ¿no? O sea que tengo dos posibilidades, no me queda una sola, ¿no? No siempre se puede dar, por eso dice explicitar de ser posible. Y una vez que tenemos eso, lo que me falta hacer es, esa que descartamos, ¿será solución singular o no? ¿Eh? Si es solución singular, la tengo que agregar, y si no, será aparte, digamos, ¿no? En este caso, fíjense que esta función no nos aparece la nula, así que la vamos a agregar. Y después se escriben todas. La general más las particulares. La manera de escribir las soluciones con una llavecita, la otra es como les dije antes, que lo pusimos como conjunto. Y este es lo que el primer método de resolución que vemos, que es el método de resolución de variables separables. Bueno, ahora vamos a hacer otro. Profe, perdón que te interrumpa. No sé si podés explicar lo último porque a algunos chicos se les trabó el audio cuando vos estabas explicando. Sí. Tipo, si podías volver a explicar, aunque sea lo último. Ahora, como vamos a hacer un par más, lo mismo, no hay problema, lo van a entender, pero acá. O sea, llegamos a la solución general. Vamos, que no se ve mucho, pero era la solución general. Una vez que tenemos la solución general. Sí. Yo, disculpe, no entendí bien cómo quedó la solución general. Por eso cuando pasó el paso siguiente, que ya se analizó la solución, no entendí por qué quedó así. O porque no se ve bien la solución general, digamos. La solución general vos la tenés cuando una vez que, fíjate, la encontrás en el paso 6. Porque uno separa variables, porque en realidad una vez integramos y en realidad encontramos una relación entre variables y ya me aparece prima, es porque recuperé la i. En ese caso, encuentro la solución. ¿Cómo sé que es la solución general? Y porque me aparecen las constantes de vuelta. Entonces ahí tengo la solución general. Como uno integra con respecto a y de un lado del igual, con respecto a x del otro lado del igual, se llama el método de variables separables, generalmente me aparece la relación, pero no sé si la y me puede quedar despejada. La solución era una función, una y de x, ¿no? Encontrar aquellas funciones. Cuando uno da las expresiones de las funciones, puede pasar que la dé en forma implícita o explícita. ¿Qué quiere decir? Forma explícita es cuando tengo la variable dependiente despejada. Ven que me quedan y' igual a algo que dependa de x. Esta notación después la volvemos a repasar, no importa, porque total en los ejemplos no me aparece. Explícita quiere decir que puedo despejar la variable dependiente. Implícita quiere decir que no la puedo despejar, que me aparece la relación, pero que no la puedo despejar. ¿Sí? Este es un caso donde no se puede, no importa. Ahora hacemos un ejemplo y lo volvemos a ver. Pero ahí tengo la ecuación general. El paso siguiente es ver si habíamos pasado, si había alguna posible solución singular, analizar si es o no. Si es solución singular, la agregamos en el conjunto solución, en la familia de soluciones. Si no, me quedará que la familia de soluciones está formada solamente por la solución general. Ahí tenemos todos los pasos. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en donde me van a aparecer otra vez uno por uno los pasos y no nos va a quedar escrito el costadito, va a quedar más simple. Así que miremos en donde lo vamos a volver a repetir y después, si se quedaron otra vez en los últimos pasos, me vuelven a preguntar. Vamos a esta, que es otra, ¿no? Ven que me dicen y me igual a y menos 1 dividido x más 2. De las tres maneras en que la podíamos tener escrita, tengo despejada la y'. Esta despejada la y' quiere decir la manera en que tengo presentada la ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Si está así, ¿cómo me doy cuenta que puedo usar este método? Porque lo que está después del igual, lo puedo escribir como un producto
donde en uno de los factores aparezca solo la variable independiente y en el otro solo la variable dependiente. Ven que acá ese cociente lo podemos separar, ¿no? Podemos poner, acá está 1 sobre x más 2 por x menos 1. Es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? Lo único que lo separamos en dos factores. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Ah, porque acá me doy cuenta que esto depende solo de x, que en ese método lo habíamos llamado mx, y depende solo de y. Así que tenemos escrita la ecuación diferencial como y' igual al producto de, o sea, hay dos factores, un factor depende de la variable independiente, el otro factor aparece solo la variable dependiente. Si pude expresar así la ecuación diferencial, quiere decir que la podemos resolver por variables separables. O sea, es a variables separables, vamos a decir. Ven que acá está escrito así, es a variables separables. ¿Cuál es la incógnita? La función y variable independiente era x. Esto lo saco de mirar cómo está presentada, ¿no? De la y'. ¿Sí? Ahí dije, bueno, ¿dónde estamos parados? Vamos a poder usar este método. ¿Qué necesito? Escribirlo de otra manera. Ese escribirlo de otra manera se dice, lo voy a escribir en la forma diferencial, se dice, pero es escribirlo de otra manera. ¿Dónde? De tal manera que del igual, de un lado del igual, todo lo que tiene una de las letras y del otro lado todo lo que tiene la otra. Siempre lo que me tiene que pasar para que sea la forma diferencial es, primero que este diferencial de y y este diferencial de x, la d con la x y la d con la y no la puedo separar, siempre tienen que ir juntos. Y necesito que me quede en el valor. Para armar esto, no me va a salir el diferencial de y. Se corta mucho el audio. Ahí no sé qué podemos hacer. Todos están con... Capaz si hablaba un poquito más despacio no se corta. Tipo, se Claro. corta pero se va entendiendo mejor. Ahí, sí, perfecto. Sí, porque aparte yo tengo toda la señal. No me está apareciendo nada raro. Estamos. Bueno, ahí voy otra vez. Bueno, entonces. ¿Están? Habíamos dicho, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, que es una ecuación diferencial, ya sabemos, ¿no? Que es de primer orden, también porque aparece el y'. ¿Cuál es la función incógnita? La y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice y'. Así que la función incógnita es una y de x. Hasta ahí vamos. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. ¿Hasta acá? Bien. ¿Qué tenemos que conseguir para poder resolver y ver este primer método de resolución? Es que cuando teníamos el y', del otro lado del igual, podamos separar en dos factores. Los factores eran lo que nos aparecía en el producto dividido en factores, o sea, todo el término dividido eso en factores, en donde en uno de los factores me aparezca una de las letras, o sea, la variable independiente, y en el otro la otra. Eso se dice, en realidad estoy consiguiendo que al escribir la y' como una función que depende de x por otra que la llamo n que dependa de y. Cuando escribimos en símbolos lo tuvimos que escribir así, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es un producto, uno depende solo de x, depende, ¿qué quiere decir? Que solo me aparece la letra x, me pueden aparecer cocientes, productos, exponentes, no importa, pero que me aparezca solo la letra x, y el otro que me aparezca solo la letra y. Si en vez de llamarse x e y se llaman t y b, bueno, lo mismo, ¿no? Bueno. Cuando consigo eso, digo, ahora voy al otro paso. Necesito escribirlo en la forma diferencial. Forma diferencial, ¿qué quiere decir? Que ya no quiero tener la derivada expresada con este símbolo, con el y', sino que queremos usar la otra simbología. Y más aún, no quiero tener ese cociente entre diferencial de y y diferencial de x, sino que quiero que los diferenciales me aparezcan, porque así va a ser más cómodo, en miembros diferentes. O
sea que vamos a tratar de que el diferencial de y me quede de un lado y el que estaba en el denominador lo pasamos al otro miembro. ¿Sí? Lo que les decía es que tenemos que conseguir que esos dos diferenciales estén en el numerador, porque después quiero que me sirva para integrar miembro a miembro y que esos sean las variables de integración, que me diga con respecto a qué integro. Método. En el denominador no me sirve en esa notación de las integrales. ¿Y cómo consigo entonces? Profe, ¿puedes la forma repetir esa parte diferenciadora? porque se cortó? Cuando ponemos el diferencial de y. Tenemos diferencial de y y diferencial x separados. No juntos ya con el y', sino los separo. Eso se llama de separación, ¿no? Los separo. Y acá vamos a poner uno de un miembro y el otro del otro miembro. Miembros son los que teníamos de un lado y del otro lado del igual, ¿no? Cada uno era un miembro. Y los diferenciales, el de y y el de x, me quedan en el numerador. Si me quedan en el denominador, no me sirve lo que queremos hacer. Uno va mirando el método y me dice, fíjate que te quede en el numerador. ¿Sí? Ahora vamos. ¿Ahí se escuchó? Sí, sí, ahora sí. Bien. Bueno, y ahora, seguimos mejorando esto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que teníamos del otro lado del igual, que también teníamos una parte que tenía x, otra parte que tenía y, lo vamos a acomodar con las reglas algebraicas, de tal manera que lo que tiene y quede con el diferencial de y lo que tiene x me quede con el diferencial de x. Así que en ese camino, el 1 sobre x más 2 lo vamos a dejar de este lado. ¿Y qué tengo que hacer? El y menos 1 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Sí. Me río porque tengo la gata esperándome en la puerta y tiene un peluche y me lo trae, que parece un perrito. Me está esperando con el peluche ahí en la puerta. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, entonces ahí llegamos a eso. Bien, una vez que conseguimos eso, la parte más importante del método ya lo tenemos, porque ya conseguimos separar variables, se dice. Tener todo lo que tiene x de un lado del igual, todo lo que tiene y del otro lado del igual. ¿Sí? Entonces, conseguimos tener eso de, acá tenemos el paso 4 en realidad. Y en el camino, ahora tengo que pensar, pero me pasó algo raro. Y este i menos 1 lo tuvimos que pasar dividiendo. Cuando lo pasamos dividiendo, nos pasa que hay que pedirle que i menos 1 sea diferente de 0. Eso es lo que uno hacía en las ecuaciones también, ¿no? Nada más que ahora, lo que le estoy pidiendo que sea diferente de 0 es una función, porque la i era el nombre de la función incógnita que estoy buscando. Y entonces, esto que dijimos, i menos 1 diferente de 0, es lo mismo que poner i distinto de 1. Y este i distinto de 1 es referirnos a la función i como la función i de x, que no tiene que ser la función i igual a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando lo pasamos dividiendo, estamos diciendo, pero tené cuidado porque de ahora en más, la función i igual a 1 no está siendo considerado en los pasos algebraicos que estás haciendo. Entonces, no te vas a dar cuenta, por todos los pasos que siguen, la función i igual a 1 es solución o no, porque la descartamos. ¿Sí? Por eso acá dice, separemos esa función. La estamos separando, esa función. Y al final me voy a fijar qué pasó con esa. ¿Sí? Entonces, por ahora la separo. Sigo trabajando con
eso que dijimos, esto es re importante porque pude separar variables. Voy a borrar todo esto porque ahora me va a aparecer escrito. ¿Están? Ven que ahí decimos, ese i no se ve bien, pero dice, el i sería i menos 1, distinto de 0, por eso lo paso dividiendo, y eso que habíamos puesto ahí, entonces, i menos 1 diferente de 0 es lo mismo que i diferente de 1, ¿no? Y esa es la que tuvimos que separar. Ahora, integramos miembro a miembro. ¿Sí? Una vez que integro miembro a miembro, obtengo la solución general. ¿Cómo hago para obtener miembro a miembro? Primero, me olvido lo que tenemos de este lado y miro a este lado. Primer miembro. ¿Qué tengo que hacer? La integral de 1 sobre i menos 1, diferencial i. Me olvido que estoy haciendo una ecuación diferencial, me olvido de todo. ¿Cuál es una primitiva de esa función? Y es el logaritmo del valor absoluto de i menos 1. Sí hay que saber integrar para resolver este tema, digamos, ¿no? Entonces ahí me queda logaritmo. Después, ¿qué hago? Me olvido de ese primero y vamos al otro. ¿Cómo me quedará la otra integral? Igual. Justo da la casualidad que son parecidas, ¿no? Que me va a quedar logaritmo de x más 2. Sumadas las constantes. ¿De qué me queda? Logaritmo de i menos 1, logaritmo de x más 2, siempre con los valores absolutos. Y ya acá, directamente, en lugar de poner una constante de un lado del igual, una constante del otro, ponemos una sola, porque sabemos que en realidad esas dos constantes se pueden escribir como una sola, y me aparece así escrito. Y eso que tenemos ahí ya es la solución general. Esta es la solución general. Ya la resolvimos. Pudimos encontrar la solución general. ¿Qué vamos a decir? Que esa solución general está dada en forma implícita. ¿Por qué en forma implícita? Porque la i no está despejada. Ahí, ¿qué le hago? Le resto 1, le calculo el valor absoluto, después el logaritmo, y eso me da igual al logaritmo de todo lo otro. Entonces, la función incógnita, que era la función i, no me aparece despejada. Y después me dicen, bueno, si puedo, trabajo algebraicamente para despejar i. Y ahí que hay que usar las propiedades del logaritmo, o sea, ya esto no tiene que ver con ecuaciones diferenciales, sino son todas esas propiedades que en realidad repasaron en el ingreso, en todo lo que era el cuadernillo de ingreso, pero que después usaron cuando trabajaron con funciones exponenciales, ¿no? Todas las propiedades estas que tenían que ver con el logaritmo, para ver si podemos despejar i. Y acá, bueno, estaba hecho. Una de las maneras es pensar al AC como si fuera el logaritmo de una constante por la función logaritmo era una función que era una función inyectiva, y podríamos pensar que ese número real es el logaritmo de algún número positivo. Ni cambié la forma a la constante, me siguen apareciendo todos los reales, o sea que no hay problema. ¿Para qué? Para poder usar propiedades del logaritmo. Ven que entonces, ahí que hago, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto, y una vez que me quedó eso, es fácil sacarme de encima el logaritmo que aparece ahí. Sigo trabajando para despejar el i menos 1, o sea que sacamos el valor absoluto de i menos 1, me quedaría un más menos k por x más 2, y ahí con un valor de la constante positiva, porque la habíamos retranscrito para que sea positiva, pero si acá me aparece este más menos k, podríamos decir, fíjate que podríamos volver a poner o llamarla de otra manera, y que me aparezca un número real cualquiera, pero que no sea 0. O sea, vamos trabajando con este camino algebraico. Y entonces pudimos despejar i. ¿La i quién es?
c por x más 2 más 1, pero el valor de la constante en estas no puede ser 0. En esta solución general no es 0. Ahora, nos quedamos con esto para terminar de ver el problema de las soluciones singulares y después vamos a hacer este despeje usando propiedades de la función exponencial, para que vean las dos maneras que uno podía despejar de ahí y no. Pero esas son cuestiones algebraicas, o sea que ahí hay que ir a repasar las propiedades del logaritmo para poder hacerlas. Bien, tengo la solución general. Quedó y igual a c por x más 2 más 1 con c diferente de 0. Y el c diferente de 0 me aparece por esas cuestiones algebraicas con las que fuimos trabajando. ¿Qué tengo ahí? Infinitas soluciones. Cada vez que le dé un valor a c que no sea 0, me aparece una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Hasta ahí se escuchó todo? Sí, viene bien por ahora. Bueno, vamos bien. Bueno, la pregunta ahora es, ¿qué pasará con esta función? Esa y que me había aparecido, la y igual a 1, la función constante igual a 1, ¿será solución? O sea que ahora uno va a preguntarse, tengo esto, pero la función y igual a 1, ¿es solución? Primero, para ver si es una solución aislada, tengo que ver, primero me pregunto si es solución, porque si esa que descarté no es solución de la ecuación diferencial, se termina todo. ¿Cómo hago para ver si es solución? Y habrá que derivarla. ¿Cuánto vale la derivada? 0. Y reemplazarla en la ecuación original. No en la ecuación después de haberle hecho cambios, sino que reemplazarla en la ecuación original. Y fíjense que ahí que me queda. Si reemplazamos, me quedaría 0 igual a 1 menos 1 dividido x más 2. Y esto me da 0, ¿no? Para todo x diferente de menos 2, que en realidad era el dominio de donde está definida la ecuación diferencial, ¿no? El menos 2 no está en ningún lado, así que en realidad la función igual a 1 es solución. ¿Es solución? Sí. Así que esa que habíamos descartado es solución. ¿Qué me pregunto ahora? Esta sería la pregunta A, ¿no? Con respecto a esa que descartamos. ¿Qué nos vamos a preguntar ahora con respecto a la que descartamos? ¿Es singular? Y ese preguntarnos, ¿es singular? ¿Qué quiere decir? Me pregunto, miro y comparo la ecuación general. La general era c por x más 2 más 1. ¿Le podremos dar algún valor a c para que esta función sea la función constante 1? Y ¿ustedes qué me dirían? Uno podría tener dudas, pero fíjate que si c llega a valer 0, ¿qué me pasa? Me quedaría igual a 1. ¿Sí? Si c vale 0, esto se me anula y me quedaría la función igual a 1. Pero acá me decía que c no podía ser 0. ¿Está? Entonces, decir, sí, está bien, pero en realidad, si acá le agregáramos el c real, estaría. Y la i igual a 1 tendría la forma de esta familia para algún valor de c. Entonces, en ese caso, vamos a decir que la función no es singular, no es una de esas aisladas, porque en realidad tiene la misma forma que la familia de funciones. O sea que lo único que hay que hacer es
agregarle, en vez de poner en la solución general C distinto de 0, poner C perteneciente a los reales, y ahí me aparece que la 1, la i igual a 1, está en esa familia. Entonces, esta no es singular. Por lo tanto, no es singular. No la tengo que agregar aparte. Y ahí terminamos de hacer todo el análisis para resolver esta ecuación. Que esto que les dije debe estar escrito ahora cuando pase. Voy a seguir, porque ven que debe estar acá, ¿no? La solución general era esa. Es más, ahora lo vamos a analizar desde los gráficos, ¿no? Fíjense que si las graficamos, esas funciones son todas lineales, ¿sí? Le vamos dando valores a C, grafico, y me empiezan a aparecer funciones lineales. ¿Está? Y aparece un puntito que está sacado. ¿Por qué sacamos ese punto de todas esas funciones? De esas funciones lineales. ¿Qué les parece? Cuando C sería 0. Si C vale 0, en realidad me queda la función 1. No, es porque, ¿se acuerdan en la ecuación diferencial? El x no podía ser 2. Porque la ecuación diferencial era y' igual a y menos 1 dividido x más 2. Entonces, claro, sí, la variable independiente, o sea, el menos 2 no está en el dominio. O sea que nada de lo que dibuje va a poder estar acá. Entonces, ninguna de las soluciones puede pasar por el x igual a 2, porque el x igual a 2 no está en el dominio. Entonces, por eso me aparece ese puntito ahí que lo sacamos. Además, la que no está dibujada al principio es la que me aparecía, con la que si C fuera 0, era esta. Esta, están todas las rectas, no estarían en esto, parecería, la vertical no está porque no sería una función y la pudimos despejar. Y me quedó la i así, ¿no? O sea que la vertical, justo que pasa por ese punto, no está el puntito ese que me quedó en blanco, y en eso que está escrito no estaría la celeste tampoco. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Después nos dimos cuenta que esta función igual a 1 sí es solución. Y que si le ponemos pendiente 0, aparece escrita como una función, ¿no? Entonces ahí era donde la agregábamos. Por eso ahí decimos, analicemos si la función igual a 1 es solución. Es solución. Y si la comparamos con la solución general, en C igual a 0 me aparece. Entonces uno dice, la puedo incluir en la solución general, ¿sí? Sacándole esa restricción. Y por eso decimos, esta solución no es singular. Esta solución la escribí ahí. ¿Sí? Bueno, ahí. Anterior. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ir haciendo, vamos a graficar las soluciones para ver qué forma tienen. Acá son todas lineales. ¿Sí? Y ahí me aparecía esa. ¿Sí? Se puede incluir, entonces, listo, es solución, no es singular. Todas las soluciones me aparecen acá, ven que acá dice el todas, ¿no? Todas las soluciones tienen esta forma. Esta no tiene soluciones singulares. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto. Profe, nosotros ahora tenemos física, comisión 1. Ya dejamos. Esperen que estaba... Y sí, se entendió. Bueno, en principio ya dejamos. ¿Entendieron? Bueno, van a trabajar resolviendo varias de estas y con los problemas el jueves. Nosotros nos volvemos a ver el lunes. Dejamos que la pasen lindo mañana. Feliz Día del Estudiante. Y porque hay mucho algebraico acá en este tema, ¿no? O sea que cuidado,
porque empiecen a mirar, digamos, ¿no? Porque vieron que tuvieron parciales de otras materias, entonces ahora cuidado porque hay que saber integrar y hay que saber las cuestiones. ¿Saben? No es difícil el tema, es re lindo, pero usa todo lo que aprendimos hasta ahora. Entonces hay que tener, digamos, nos vamos a tener que sentar. ¿Saben? La idea es que por lo menos vayan siguiendo lo que hacemos, ¿sí? Ahora hay que sentarse un poco a estudiar. Feliz día mañana del estudiante, que la pasen lindo, disfruten de poder estudiar, que eso ya es recontra importante, poder ir a la universidad es buenísimo. Así que pásenla lindo, descansen y aprovechen. Nos vemos la semana que viene. Vayan que tienen Gracias, profe. Gracias. Profe, nos vemos. Chao, profe, Nos gracias. vemos. Chao, Chao, profe. chao. Ah, no, no te tengo.